Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestras presentaciones de la asignatura de oclusión dental eh, con el tema que corresponde el día de hoy, que es tipos de oclusión. Para hablar de los diferentes tipos de oclusión, vamos a tener que considerar el siguiente aspecto. Hay una clasificación que estamos observando ahí, que es básicamente, son tres las formas de oclusión que se pueden presentar. La primera, la oclusión balanceada bilateral. La segunda, la oclusión llamada función de grupo, o llamada también oclusión balanceada unilateral o protección de grupo. Y la oclusión mutuamente protegida. Cuando hablamos de oclusión mutuamente protegida, vamos a hablar de dos guías, la guía incisiva y la guía canina. Pero en función a qué se hace esta clasificación, consideren que todos los contactos que se van a presentar entre la arcada superior y la arcada inferior, cuando hagamos cierre, hagamos contacto entre las piezas dentarias y después movilicemos la mandíbula con respecto al maxilar, ahí se van a dar diferentes tipos de contactos. Y esos contactos son los que justamente van a permitir esta clasificación en en los tres tipos de oclusión que ustedes están observando. Vayamos a ver la denominada, vamos a poner acá, oclusión balanceada bilateral. Para hablar de la oclusión balanceada bilateral, de todas maneras vamos a partir siempre vamos a ponerlo así, la posición estática de la relación entre las piezas dentarias. Acuérdense que podemos pedirle al paciente de una posición habitual que haga cierre, entre comillas, para nosotros haga oclusión y haga contacto y podríamos llevar a las piezas dentarias al concepto de máxima intercuspidación. Pero la idea de la oclusión bilateral balanceada es una oclusión que se va a dar específicamente en piezas o en todo caso en prótesis totales. Es decir, cuando el paciente sea edéntulo total, sea desdentado, la oclusión bilateral balanceada es la que se debe de construir, es la que se debe de elaborar, es la que se debe de diseñar. Y eso va a estar en función de algunas características que vamos a observar. Esta oclusión bilateral balanceada es un poco difícil que lo podamos encontrar clínicamente. Como les decía, es una oclusión que se registra y se elabora en los pacientes edéntulos totales. Porque consideren que el paciente cuando no tiene dientes, la única referencia es la guía, en este caso condilar, porque en este caso tendríamos solamente la articulación temporomandibular como referencia, porque los dientes en la parte anterior no están. Entonces hay que diseñar una oclusión para los dientes que vamos a colocar en el paciente edéntulo total. La idea de esta oclusión básicamente va a tratar de que las prótesis se mantengan con una cierta estabilidad, no se desplacen, no se muevan. Me explico, cuando el paciente mastique, no se levante ni el lado derecho, ni se levante ni el lado izquierdo, o de repente cuando haga contacto en el sector anterior, no se levante las prótesis en la parte posterior. Y es así que vamos a pedirle justamente al paciente que primero ocluya. Entonces, cuando ocluya, las condiciones son estas, ¿no? Todos los dientes del sector posterior van a mantener contacto. En cambio, los dientes en el sector anterior, principalmente los incisivos, no están contactando. Es decir, si nosotros le pedimos al paciente de habitual que ocluya y buscamos una oclusión o una máxima intercuspidación o una oclusión céntrica, lo que va a ocurrir es justamente esta característica. Los dientes en el sector posterior contactan y los dientes en el sector anterior no están contactando. Para nosotros, teóricamente, esta es oclusión céntrica, porque es las circunstancias, es la única situación que podríamos observar así con claridad, que acá la relación céntrica mandibular coincide con la máxima intercuspidación y para nosotros ese es el concepto de oclusión céntrica. Pero miren en qué circunstancia lo estamos encontrando, en pacientes edéntulos totales, donde la prótesis que vamos a nosotros a elaborar, la vamos a tener que elaborar bajo esas condiciones.
Entonces veamos un poquito cómo se da este concepto de oclusión bilateral balanceada. Y ya les adelantaba, el concepto es que cada vez que el paciente genere movimiento, todas las piezas dentarias o casi todas las piezas dentarias mantengan cierto nivel de contacto. Pero vayamos a ver. Miren, ¿qué pasaría si al paciente le decimos que de su posición, vamos a decir, de oclusión céntrica, el paciente haga una maniobra de lateralidad? En este caso, como en la imagen están observando, le estamos pidiendo al paciente que haga lateralidad hacia el lado derecho, lleva la mandíbula hacia el lado derecho. Cuando la mandíbula se lleva hacia el lado derecho, de hecho que todas las piezas acá están contactando, ¿no? En el sector posterior los molares, los premolares, también contactan los caninos, deben de contactar los incisivos y todas estas piezas dentarias están en contacto. Si vemos desde vestibular, se presenta más o menos esta imagen, y si viéramos desde lingual, podríamos observar esta imagen. Es decir, hay contacto principalmente de las cúspides vestibulares, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior. Y esto permite obviamente que el paciente pues haga entrar en función en este caso, sus piezas dentarias. Pero esto ocurre en el lado de trabajo, porque acuérdense, si pedimos al paciente que lleve la mandíbula hacia el lado derecho, acuérdense, denominamos lado de trabajo. En cambio, el lado izquierdo se denominaría lado de balance, que ahorita vamos a ver qué ocurre. Entonces, la idea es, en el lado de trabajo, contactan las cúspides vestibulares superiores e inferiores, incluidos los caninos, incluidos los incisivos. Pero, ¿qué pasa con el lado de no trabajo? En este caso, con el lado de balance para nosotros, en este ejemplo, ¿qué pasaría con las piezas que están hacia el lado izquierdo? La idea es, cuando el paciente ha hecho lateralidad derecha, y el lado de trabajo están entrando en contacto las cúspides vestibulares superiores y las inferiores, miren lo que está pasando en el lado de balance, en el lado de no trabajo. Las piezas están tomando contacto. ¿Se acuerdan ustedes que en el lado de trabajo contactaban los premolares, los molares, el canino y los incisivos? Pero miren qué está pasando en el lado de no trabajo, en el lado de balance. Literalmente, todavía se debe de mantener contacto de, en este caso, miren, la vertiente vestibular de los molares principalmente, o de las cúspides de los molares y los premolares inferiores, y debe de contactar con la cúspide, en este caso, palatina de los dientes superiores, en este caso, premolares y molares. Y en el sector anterior, miren lo que podría ocurrir. No necesariamente podrían tomar contacto por la relación, por la forma de los arcos, no necesariamente toman contacto los incisivos y caninos. Entonces, esa es, por favor, la característica de la oclusión balanceada bilateral. Es que cuando se le pide al paciente que lleve la mandíbula hacia el lado de trabajo, para nosotros en este ejemplo al lado derecho, literalmente todas las cúspides en conjunto, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior, de ese lado, del lado de trabajo, contactan, incluido el canino, incluido los incisivos. En cambio, en el lado de balance solo estarían contactando algunas superficies de, en este caso, molares y premolares en el sector posterior, pero en el sector anterior, la parte de los caninos incisivos dejarían de tener contacto. Le llamamos oclusión balanceada bilateral. Pero ¿qué pasaría, por favor, qué pasaría si al paciente en este tipo de oclusión balanceada bilateral le pediríamos al paciente que lleve hacia adelante? La idea es que también si el paciente lleva la mandíbula hacia adelante, para nosotros sería protrusión. En este caso, las piezas todavía tienen que seguir contactando. Es decir, imagínense, le pedimos al paciente que la mandíbula lleve hacia adelante, entonces las piezas dentarias están contactando en el sector anterior y todas las piezas estarían también contactando en el sector posterior, pero no solamente del lado derecho, sino también del lado izquierdo. Es decir, cuando pedimos al paciente que haga la protrusión,
En este caso, los dientes incisivos tomarían contacto, pero todavía siguen manteniendo las piezas en el sector posterior contacto. Este tipo de oclusión es justamente, como les decía, elaborada para pacientes que son edéntulos totales. Esto permite estabilidad de la placa. Imagínense si el paciente contactara acá, y literalmente los incisivos, y dejaran de contactar los molares en el sector posterior, una lógica simple va a ser que el sector posterior a nivel de estas placas literalmente se levante, es decir, se desadapte, no haya estabilidad en la prótesis. Entonces, para nosotros, ese va a ser un problema que tenemos que sortearlo. Pero, como les decía, el diseño o la elaboración de estas prótesis se hacen con este concepto de oclusión balanceada bilateral, que literalmente es exclusivamente elaborada en prostodoncia, en prótesis total. Vayamos a ver que hay otro tipo de, en este caso, oclusión, que para nosotros era el tipo de oclusión llamada función de grupo, ¿no? Para nosotros la función de grupo era la oclusión, también llamada así, balanceada, en este caso unilateral, ¿no? Pero vamos a observar que hay algunas características a este nivel. ¿Cuál es la característica, no? En el caso de la oclusión en grupo, función de grupo, este tipo de oclusión dice busca el contacto de movimientos, pero principalmente en movimientos de lateralidad. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos movimiento de lateralidad? Por ejemplo, a ver, en el lado, como en el ejemplo, acá como en la imagen, hacia el lado derecho, miren lo que está pasando, ¿no? Todas las cúspides de los molares y de los premolares, prácticamente como si fuera la oclusión balanceada, pero en este caso unilateral, están tomando contacto, incluido los caninos. Pero ya empieza a ocurrir un pequeño fenómeno. ¿Cuál es? Que las piezas en el sector anterior entran en desoclusión. Pero ¿qué va a pasar con las piezas del lado de, en este caso, balance? En el lado de balance las piezas no van a contactar. Este tipo de oclusión se llama función de grupo. Y como su nombre lo dice, es literal, ¿no? Este grupo de piezas dentarias entran en contacto y el resto de las piezas dentarias entran en este caso en desoclusión. Este tipo este diseño, vamos a poner también la palabra diseño, este tipo de oclusión se puede presentar cuando nosotros elaboremos, por ejemplo, una prótesis parcial o cuando elaboremos una prótesis fija, por ejemplo, puentes, o cuando estemos diseñando de repente coronas en las piezas en el sector posterior. Es decir, este tipo de oclusión que también no es muy frecuente, pero se puede dar y si se da, en este caso se va a presentar, digamos, con la característica clínica que cuando el paciente lleve la mandíbula hacia el lado derecho, en este ejemplo, hacia el lado de trabajo, ¿no? Las piezas prácticamente del sector posterior están contactando, incluyendo los caninos, y el resto de piezas no está entrando en contacto. Le llamamos función o oclusión de función de grupo o llamada también oclusión balanceada unilateral, ¿no? En este caso es una característica de la oclusión. En el tramo anterior, miren acá, debe de contactar el canino, ¿no? Y el lateral y el central, en este caso, no necesariamente siempre tiene que tomar contacto, pero en todo caso, como en la fotografía están observando, son piezas que no necesariamente pueden entrar en contacto, solamente las del sector posterior. Le llamamos función de grupo, ¿no? Otro tipo de oclusión que hemos mencionado que podíamos encontrar es la oclusión mutuamente protegida, que era el tercer tipo de oclusión que podíamos describir. Pero para hablar de la oclusión mutuamente protegida, acuérdense, decíamos que vamos a entrar a describir dos conceptos, el concepto de guía incisal y guía canina. ¿Qué ocurre? A ver, si le pedimos al paciente que de habitual lleve a máxima intercuspidación, lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Casi lo que hemos observado en la primera imagen, ¿no? Todos los dientes del sector posterior toman contacto, los dientes en el sector anterior no están tomando contacto. Para nosotros sería el punto de partida.
Pero cuando vamos a pedirle al paciente que empiece a hacer dinámica, empiece a hacer movimientos, vamos a ver que si le pedimos que haga lateralidad, van a solamente contactar los caninos del lado respectivo, como por ejemplo en la siguiente imagen que vamos a observar acá, ¿no? Imagínense que al paciente le pedimos que haga maniobra de lateralidad derecha. Solamente contactaría el canino o los caninos respectivos del lado derecho, superior e inferior. Y miren qué es lo que está pasando con las piezas en el sector posterior, en el lado de trabajo. Para nosotros entraron en desoclusión. ¿Qué pasa con los dientes en el sector anterior? En desoclusión. ¿Qué pasa con los dientes en el lado de balance? También han entrado en desoclusión. Esto se ha logrado porque el canino ha tomado como una pista la cara palatina de este canino y se ha desplazado hasta tocar, como están observando acá, una relación de vis a vis, haciendo movimiento de lateralidad derecha, ¿no? Como en el ejemplo que estás observando. Y el resto de dientes entra en desoclusión. Para nosotros, ese es el concepto de guía canina. En este caso, cuando hay movimiento de lateralidad en el lado de trabajo, los caninos contactan, el resto de dientes entran en desoclusión y el resto de piezas también entran en desoclusión. Para ir un poquito ampliando la información, acuérdense que este tipo de oclusión llamada así oclusión mutuamente protegida, que aquí estamos observando la guía canina, que sería uno de los elementos que compone esta oclusión mutuamente protegida, es la oclusión que es la que más habitualmente se presenta, vamos a decir, clínicamente en los pacientes, ¿no? El otro concepto que también vamos a desarrollar cuando vamos a poner así movimientos de la mandíbula con respecto al maxilar es la guía incisiva. Imagínense, igual el paciente está en habitual y lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que la mandíbula la lleve hacia adelante. ¿Qué va a pasar cuando la mandíbula la lleve hacia adelante? Los incisivos contactan, en este caso a partir de la cara palatina, del incisivo superior y se deslizan, ¿no? Tomando como una especie de una guía, generando una trayectoria y después contactando vis a vis. Cuando ocurre eso, acuérdense, las piezas del sector posterior entran en disoclusión. Nosotros habíamos denominado y ese concepto como el fenómeno de Christensen. Este fenómeno obviamente es la desoclusión en el sector posterior, pero lo que estamos queriendo ahorita remarcar es que en el sector anterior se ha dado una guía de recorrido por los dientes llamados incisivos. Se llama la guía canina. Entonces, recapitulando, en la guía canina, perdón, en la guía incisiva, lo que está ocurriendo es eh, el incisivo inferior se ha deslizado sobre la cara palatina de los incisivos superiores, han entrado en contacto vis a vis y todas las piezas del sector posterior entran en desoclusión, incluido obviamente el canino. Por eso le llamamos guía, en este caso incisiva. Los caninos, ni los premolares, ni los molares en la guía incisiva están entrando en contacto. ¿Ya? En este caso, también es llamada oclusión orgánica, como les decía, es la oclusión que más frecuentemente vamos a observar, es la oclusión que básicamente vamos a encontrar en la boca de nuestros pacientes en el mayor porcentaje, ¿no? Y cuando hablamos de esta oclusión mutuamente protegida, tienen que recordar que estamos hablando de la oclusión constituida por la guía incisiva y la guía canina. Si un poquito ustedes diferencian los tres tipos de oclusión, yo creo que ya pueden a estas alturas marcar pautas, ¿no? En la oclusión balanceada bilateral, todas las piezas eh, contactan cuando hay movimientos, ya sea de protrusión o de lateralidad. Por ejemplo, ¿no? Ya dijimos, lateralidad derecha, cuando hay oclusión balanceada bilateral, todas las piezas del lado derecho contactan, en el lado de trabajo. En cambio, en el lado de balance, los únicos que dejarían de contactar son los incisivos y los caninos, porque el resto de piezas del lado de balance contactarían, ¿no? Y en el caso de la oclusión balanceada unilateral o la función en grupo, la idea es que las piezas del sector posterior, incluidos los caninos, contactan en el lado de trabajo y en el lado de balance dejarían de trabajar, dejarían de ocluir, ¿no es cierto? No hay contacto. Y en la oclusión mutuamente protegida hablamos de la guía, de la pista que se presenta en el canino y de la pista o de la guía que se presenta en los incisivos, ¿no?
Entonces, eso por favor hay que tomarlo en cuenta en los tres tipos de oclusión que nosotros estamos observando, ¿no? Y finalmente, cuando hay todos estos movimientos que vamos a observar prácticamente de protrusión y lateralidad, que es lo que estamos analizando principalmente, puede haber algunos contactos dentarios que no están consideradas dentro de las funciones que acabamos de mencionar. Se llama justamente así, contactos dentarios no funcionales. Y son de dos tipos, el llamado contacto prematuro y la llamada interferencia. Pero diferencien, por favor, estos dos conceptos. El contacto prematuro es cualquier contacto previo a la máxima intercuspidación. Si el paciente está en habitual y le pedimos que ocluya, que cierre la boca, que contacte los dientes, que haga para nosotros máxima intercuspidación, pero una de las piezas contacta previo al resto de las piezas, a esto se le llama contacto prematuro. En cambio, ¿a qué se le llama interferencia? La interferencia también es cuando hay movimiento, cuando hay dinámica. Es decir, va a ser casi parecido al contacto prematuro, pero va a ser un contacto prematuro cuando hay movimiento. Es decir, me explico. Si le pedimos al paciente que haga movimiento de lateralidad, ponte derecha, y empieza a producirse un contacto, ¿no? En este caso, en ese deslizamiento exagerado, ¿no? A eso nosotros le llamamos interferencia. Y para registrar justamente las interferencias, acuérdense que vamos a hacer uso del papel articular. Entonces, cuando al paciente, por ejemplo, en este caso, le hemos puesto papel articular y le pedimos que haga las maniobras o los movimientos de protrusión, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, y empezamos a observar, en este caso, puntos marcados en zonas en forma muy, en este caso, marcada, pero que corresponde a esos contactos cuando el paciente desplaza o mueve la mandíbula con respecto al maxilar. A eso nosotros le llamamos interferencia y que obviamente tenemos que tratarla. Porque consideren, cuando encontramos contactos prematuros o interferencias oclusales, van a ser dos las regiones que pueden ser afectadas. Por un lado, lo que vendría a ser el periodonto, acuérdense, el periodonto de sostén, y por otro lado podría ser la pieza dentaria. ¿Qué pasaría si la pieza dentaria es la que absorbe esta interferencia, este contacto prematuro o contacto prematuro? En este caso, lo que va a ocurrir en la pieza dental es lo que llamamos trauma de oclusión. Pero ese trauma de oclusión se va a ver reflejado en vamos a decir así, en una patología que nosotros le llamamos afracción. Y la fracción es la pérdida de la estructura de diente a nivel de la zona cervical, producto de estos contactos prematuros o principalmente de las interferencias oclusales. En cambio, la otra región que se puede ver afectada en los contactos dentarios no funcionales es la estructura del periodonto, lo que rodea, lo que sostiene al diente. Y, digamos, el reflejo más simple es que la estructura, el sostén óseo, simplemente se empiece a perder. Para nosotros, retracción, reabsorción ósea. En la encía se va a ver reflejada porque va a haber una retracción de la encía, ¿no? Entonces, el contacto prematuro o la interferencia puede producir, en este caso, traumas a nivel oclusal. Entonces, jóvenes, de esta manera estaríamos concluyendo la clase que correspondería a los tipos de oclusión que podemos encontrar dentro de la oclusión dentaria como parte de estos conceptos de la asignatura que estamos desarrollando. Entonces, recuerden, son tres tipos de oclusión: la oclusión balanceada bilateral, la oclusión llamada balanceada unilateral o llamada función en grupo, y la oclusión mutuamente protegida. Pero eso correspondería, digamos, a las características que se dan a nivel de los contactos de las piezas dentarias, acuérdense. Pero ¿qué pasa cuando los contactos no son dentro de ese funcionamiento? Podemos encontrar dos conceptos: contacto prematuro e interferencia.
Como su nombre lo dice, el contacto prematuro es aquel contacto previo a la máxima intercuspidación y la interferencia es cualquier contacto que se refiere al tránsito recorrido desde la relación céntrica a los movimientos de protrusión o lateralidad que podría realizar el paciente, ¿no? Y en esos desplazamientos se generan esos contactos que a las finales podrían verse reflejado en traumas de oclusión. Y los traumas de oclusión pueden tener dos áreas donde se reflejan los síntomas. En la pieza dental, mediante afracción o a nivel de las estructuras de sostén, que sería el ligamento periodontal, cortical ósea y encía, con retracción de todas estas zonas o reabsorción de la estructura ósea. Entonces, jóvenes, con esto estaríamos concluyendo esta clase. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.